Bien, son ya las 12:15 de hoy, 3 de noviembre de 2022, del curso de física biológica. Bien. Lo voy a tomar como dice aquí. Retomando. Hemos estado revisando los conceptos relacionados con la cinemática. Que es el estudio de cómo cambian los objetos su posición en el espacio o el movimiento. Que como tal se describe con base en dos cantidades. Uno, el cambio de posición en el espacio, la magnitud, considerando la posición inicial y la posición final, por lo tanto, delta X como una cantidad vectorial medida mediante la magnitud de la longitud, que es una cantidad básica escalar, no tiene dirección, solamente una magnitud representada por un valor numérico en una escala que es la del sistema internacional basada en el metro, cuya unidad es el metro. De esa manera medimos la magnitud de la longitud comprendida entre la posición final y la posición inicial en un sistema de referencia que es el que nos va a ayudar a determinar la dirección, además de la magnitud de ese cambio de posición, de ese movimiento. La distancia, entonces, la distancia tiene una magnitud que se mide en unidades de longitud, metros, y una dirección, por lo tanto es una cantidad vectorial. El movimiento se mide entonces mediante la distancia D, que es una cantidad vectorial, mediante unidades de longitud. Aunque la longitud sea escalar, la distancia en unidades de longitud es vectorial. Y la relación del cambio de posición respecto a el tiempo entre la posición inicial y la posición final, que sería el tiempo inicial, la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, o delta t. Por lo tanto, delta x, la relación o cociente delta x entre delta t, nos da una cantidad adicional que nos dice cómo es el movimiento, cómo sucede el movimiento, que es el número resultante de la cociente de distancia y tiempo, o delta x y delta t, que es la velocidad, v, minúscula. Dado que v minúscula es el cociente de una cantidad vectorial entre una escalar, que es delta t, la escalar, v entonces es una cantidad vectorial. Tiene una magnitud numérica, que es el número del cociente, y una dirección. Puede tener entonces, por ejemplo, voy a cambiar la posición del espacio, tiene entonces una magnitud y una dirección. Para esto necesitamos conocer el sistema de referencia en el cual se dio el movimiento. Y respecto al sistema de referencia, la velocidad podrá ser entonces también positiva o negativa. El movimiento o cambio de posición o distancia puede ser positivo o negativo en función del sistema de referencia. El sistema de referencia indica un punto de referencia que es el origen. El cambio de posición no siempre será del origen hacia otro punto, sino en ese espacio
arbitrario de 1, 2 o 3 n dimensiones, asignamos el origen de cada una de esas 3 dimensiones, aunque el objeto se encuentre lejos del origen, no en el origen de ninguna de las 3 dimensiones. Podrá moverse de una posición inicial en ese espacio de n dimensiones a otra posición distinta en ese espacio. Otra es la trayectoria o por dónde se mueve en el espacio correspondiente. Si el espacio es de una dimensión, pues ni modo, está restringido, limitado a una sola dimensión. Movimiento en solo una dimensión. Y entonces será ese movimiento estrictamente en línea recta, porque un espacio de una dimensión es una línea recta. Y solamente en esa línea recta se puede cambiar la posición de el objeto, la cosa que cambia su posición, la cosa que se moverá en ese espacio de una dimensión. Sí puede tener dos sentidos: alejándose del origen o acercándose al origen, o incluso por debajo del origen. Dependiendo del signo de delta x, la distancia podrá ser positiva o negativa. B puede ser mayor que 0 o menor que 0. ¿Sí? La distancia vectorial puede ser negativa o positiva. La velocidad también puede ser B, puede ser positiva o negativa, dependiendo del signo del número que sale de este cociente. Si delta x es negativa, la velocidad necesariamente será negativa. Pero también, si la velocidad final es menor que la velocidad inicial, entonces será también delta b, bueno, b será negativa. B será negativa. Ok. Antes de continuar con esto, retomar lo que ya vimos antes, la cinemática es entonces estrictamente el estudio del cambio de posición de objetos en el espacio, el cambio de la posición. Hay un término parecido que es el de cinética. La raíz es la misma, cinetos. Cine o kine en griego. En otros idiomas se escribe con K, incluso se dice kinematics en inglés, cinemática. Kinetics en inglés, kinetics en alemán, cinética en español. No son lo mismo, no son sinónimos. La cinética solamente describe el movimiento. ¿Fue positivo o negativo D? ¿Fue positiva o negativa la velocidad? ¿Fue constante? La velocidad puede cambiar, también dijimos. Entonces puede haber también aquí una delta B, mencioné hace rato, si la velocidad final es mayor que la velocidad menor que la velocidad inicial. Si la velocidad final es menor que la velocidad inicial, entonces delta B puede ser negativa. Dividida entre el tiempo en el cual se da ese cambio de velocidades, surgió otra cantidad a la que llamamos cambio de movimiento. Esto es cambio de posición, que es la velocidad. Cambio en la velocidad es cambio en el movimiento. Puede haber ido más veloz, la velocidad final puede ser mayor. Puede ir menos veloz, la velocidad final puede ser menor. Y entonces hay un cambio de velocidad en el tiempo y nos da un nuevo número que es la aceleración, que también por lo tanto será vectorial. Por lo tanto, A también puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0, puede ser positiva o negativa, dependiendo si la aceleración depende de este cociente. E incluso podríamos toparnos con un delta A en función de delta T, lo cual nos da un número que no conozco ni cómo se llama.
No lo van a encontrar en los libros. La aceleración cambia. En la realidad, en la naturaleza, las aceleraciones cambian. Sí, la aceleración puede ser positiva si va aumentando la velocidad y además va cambiando la velocidad de manera que la aceleración también sea un número no constante. O puede ir disminuyendo la aceleración. O incluso puede cambiar de negativo a positivo, de positivo a negativo, igual aquí. Eso en cuanto a la cinemática. Describe cómo se mueven las cosas con tres cantidades: distancia, velocidad y aceleración. Tres cantidades derivadas de una cantidad, de dos cantidades básicas, inicialmente, de la longitud, que es la que nos permite conocer la distancia, y del tiempo, que es una cantidad básica. La cinética se parece a la cinemática porque nos describe cambios, estudia cambios, estudia cambios. Pero no necesariamente de posición. No necesariamente de posición. Puede ser, por ejemplo, que nos interese conocer, tenemos un compuesto químico y lo transformamos. Tenemos una cantidad de materia química y le vamos a hacer una reacción química. Y comenzamos con una cantidad A. Casi siempre en química hablamos de concentración. Las reacciones dependen de la concentración de la sustancia A. Y puede suceder que, bueno, a partir de A se forme la sustancia B. Esto implica que va a ir cambiando la cantidad de A. Cada vez hay menos, porque deja de ser A y se transforma en B. Por cierto, al principio no hay B. Empieza a formarse A. Cuando empieza a formarse B, a desaparecer. Y yo puedo entonces tratar de medir la cantidad, la concentración, dijimos la concentración de A, cómo cambia en función del tiempo. Y empieza a desaparecer primero rápido y luego despacio. Normalmente son así. Cambio de concentración en función del tiempo. Esto es en cuanto a A. En cuanto a B, si aquí pongo B, pongo en un eje la concentración de A y en otro eje la concentración de B, y al principio no hay B, pero se empieza a formar. B. Esto es A, esto es B. Conforme cambia A en función del tiempo, cambia B en función del tiempo. No se están yendo a ningún lado. Siguen ahí en el reactor o en la célula. Llega la glucosa, entra a la célula e inmediatamente empieza a transformarse. Deja de ser glucosa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Ya no es glucosa. Empieza a disminuir la concentración de glucosa dentro del citoplasma. Es una reacción química dentro de una célula. Y me interesa saber qué tan rápido sucede. Eso es cinética química o cinética bioquímica. Bueno, también sabemos que en química, en reacciones artificiales, usamos catalizadores. Los seres vivos usan catalizadores de los cuales depende su existencia. Esos catalizadores todos son proteínas, aunque por ahí dicen que el ARN se usan como catalizador. Es cuestión de evolución de origen de la vida. Pero actualmente la catálisis biológica es enzimática, son proteínas. Y entonces hablamos de cinética enzimática. No de cinemática enzimática, cinética enzimática. O quizá sus colegas de biología o de biología se van al campo a estudiar ecosistemas y empiezan a hacer conteos de organismos y lo hacen a lo largo del tiempo. Y quizá no se trata de una reacción de una sustancia química, sino de una especie biológica que resulta que alguien se la come
entonces puede disminuir la cantidad de tiempo. O esos, supongamos que no se mueven, supongamos que sí se mueven, son ellos que llegan a un lugar y vean que contaban ciertos organismos y regresan al mes siguiente, o incluso ponen ahí sistemas de conteo ya automatizado, y se pueden dar cuenta que con el tiempo aumenta el número de individuos de una especie. Quizá porque están reproduciéndose, o quizá porque están llegando de otro lugar. ¿Saben? Para eso el cubrebocas, para detener la vaga. O sea, para eso es. No te protege de que alguien te eche vaga. Por eso no te puede entrar por los ojos. Se te haga así. No. Los cubrebocas protegen a los otros, no hay que lo usen. Al menos que las enfermedades infecciosas. Entonces llegan organismos a un lugar y entonces hay más individuos en función del tiempo, ya sea por reproducción o por migración. Y entonces estamos midiendo cómo cambia la cantidad de organismos por unidad de espacio. También hablamos de concentración, de densidad poblacional. ¿Sí? Está muy concentrada esa población de organismos. Y entonces estamos haciendo cinética de poblaciones. Si estamos trabajando en platos de cultivo, en cajas de Petri, en tubos de ensayo, en matraces RNA, haciendo cultivos de organismos, quizá lo que estamos estudiando es cinética microbiana. Finalmente, son tasas de cambio en función del tiempo. Alguna cantidad de algo, ¿cómo cambia en función del tiempo? Entonces estamos hablando de cinética. Se deriva del desarrollo de las moléculas. Pero no es movimiento, es simplemente cambio de algo en función del tiempo. Con esto cerramos la parte de la cinética, casi. Y ya la sesión pasada estuvimos viendo que cambio de posición en el espacio. La pelota está y no cambia de posición en el espacio. O sea, se queda. Digo, está esta otra pelota, también ahí se queda. Bueno, hay que te quedes. Si le digo quédate, no se queda. No se queda. Si le digo quédate, tampoco se queda. Ya hablamos de Aristóteles, que decía que no jugaba squash. Y yo se pasó a jugar squash en el Partenón, en el ágora. Objetos pesados caen más rápido que los objetos livianos. Más pesada la pelota de squash que la pelota de ping pong. Y resulta que caen juntas. Bueno, no las dejé caer, o cómo las manipulo. Pero si trato de que caigan al mismo tiempo, caen juntas. Aristóteles se equivocó. Quien describió esto fue Galileo, no 1609, 1632, en una obra titulada, aquí la tengo, en formato digital. Aquí estaba la traducción al inglés, en PDF. A ver, léelo. El título. O mejor acá. Esto está hablando mucho y se nos va a acabar la clase. Diálogo concerniente a los dos principales sistemas del mundo: el sistema aristotélico y el sistema que estaba proponiendo Galileo. Viene el año debajo del título. 1632. Estaba a 3 años de entrar a juicio por el Tribunal del Santo Oficio. El Mensajero sí era ese medio. Es de 1610. También lo tengo en digital y también lo tengo en papel. Se llama. ¿Vale? La temática sí. Aunque mucho de lo que desarrolló aquí se debe al tema que desarrolló en el Mensajero sí
considerar en latín bueno, y en italiano suena igual o parecido. Sidereus Dulcis, el mensajero sideral. En el mensajero sideral, Galileo describe cómo arma su anteojo, no le llama telescopio, le llama anteojo. ¿Cómo lo hace con un tubo de plomo al que le pone lentes talladas por él mismo en los extremos? Describe las observaciones que hace cuando lo apunta al cielo. De lo primero que se le ocurre es tratar de observar la luna y describe la orografía de la luna. Se da cuenta que es un mundo que tiene montañas, valles. Incluso utiliza geometría, trigonometría, y las sombras que proyectan las montañas hacia los valles para poder medir alturas de montañas en la luna. Era muy buen matemático Galileo. Y después de las observaciones de la luna, describe la observación de varias constelaciones, describe las Pléyades, que normalmente se describían 7 estrellas, y más las conocían como las 7 hermanas, las 7 estrellas. Y cuando él apunta al telescopio, le decimos, ve que son muchos más. Apunta el telescopio a la Vía Láctea, que la Vía Láctea de hecho se llama así porque los griegos intentaban con la leche que se había derramado del pecho de Hera cuando se arrancó a Hércules, al darse cuenta que Júpiter no, era Zeus, para los griegos, Zeus le había puesto el cuerno, y no eran los cuernos de Tauro. Cuando se da cuenta que no es su hijo, se lo arranca, se derrama en la leche de Hera, en el cielo queda el camino de la leche, la Vía Láctea, que se ve, cuando se la pueden ver, porque en la Ciudad de México no se ve, como una franja de luz blanquecina. Cuando Galileo apuntó el telescopio, vio que eran un chingo de estrellas. Muchas estrellas. O sea, se dio cuenta que eran estrellas. Él descubrió a la Vía Láctea como un conjunto de estrellas, un conjunto de muchas estrellas. Apuntó el telescopio a Orión, vio que había más estrellas que el cinturón, la nebulosa de la espada, el brazo, las piernas, etc., el garrote. Y así lo hizo con varias constelaciones. Entonces, descubrió nuevas estrellas y cuando apuntó su telescopio hacia Júpiter, se dio cuenta que primero que Júpiter no era un punto de luz como todas las demás estrellas, más brillantes unas que otras, pero puntos de luz todos. Júpiter era un disco, como un disco de luz medio blanquecino amarillento. Y más importante que eso, se dio cuenta que había 3 estrellitas que no había visto a simple vista. Eso fue en febrero de 1609. Febrero de 1609. Al día siguiente, no recuerdo cuándo fue, si fue el 7 de febrero, algo así, 7, 8 de febrero, empiezan sus observaciones todas las noches de Júpiter. Y en la segunda noche ve que no eran. Primero vio 2 estrellas, luego vio 3 a la segunda noche. A la tercera noche no vio nada porque estaba nublado. Y así lo anotó. Está nublado, todo nublado. A la cuarta noche ya estaba despejado y pudo ver 3 estrellas otra vez. En la quinta noche vio una cuarta. Pero no solo eso, vio que cambiaba de posición respecto a Júpiter. Se dio cuenta entonces que había estrellas girando alrededor de Júpiter, al menos 4. Y le sirvió estaba en tela de juicio, había muchos astrónomos que no creían que lo que había postulado en 1543 Copérnico fuera cierto, que la Tierra se movía. Jaja, yo no siento nada de que la Tierra se mueva. Sí, gira a más de la velocidad del sonido. Hagan el cálculo. Saquen pluma, lápiz, calculadora o cerebro. La Tierra mide, hablando de mediciones, ya en el sistema métrico y no como la midió Eratóstenes en estadios. La Tierra la midió en aproximadamente 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros. Eso mide la circunferencia terrestre. Y rota, esa distancia, un punto, rota una rotación completa en 24 horas, ¿no? Dividan 40.000 entre 24. Y les va a dar la velocidad v
en kilómetros entre hora, no en metros entre segundo, que serían las unidades básicas. ¿Cuánto? Googleen rápidamente cuál es la velocidad del sonido. Del vacío. La velocidad del sonido. Van a encontrar igual en metros o en segundo o kilómetros entre hora. Me dijiste entonces que la velocidad de rotación, la rotación terrestre es de 1600 ¿qué? El número de la bestia, 666. Ok, 1666 kilómetros entre hora. El sonido está en metros entre segundo. Démelo en kilómetros entre horas. Multiplícalo por 3.6. Yo siempre digo que es 1234. 1, 2, 3, 4. Tengo un error de 1. 1235 kilómetros entre horas. La rotación terrestre es más rápida que la velocidad del sonido. Y no se siente nada. Por eso es que a Copérnico no le creía. Además, según Aristóteles, si la Tierra está rotando de oeste a este, el este está para allá, respecto a donde estamos nosotros. Según Aristóteles, si yo dejo caer la pelota y la Tierra está rotando, si yo la dejo caer aquí enfrente de ti y la Tierra rota a esa velocidad, no caería enfrente de ti, debería caer tal vez enfrente de ti, para allá, porque la Tierra se mueve a 300 y tantos metros entre segundo, ¿no? O sea, de 1 metro de altura, la pelota debería caer 300 metros para allá. Y no, cae enfrente de ti. Ya hicimos el experimento. Traje la patineta. Respecto a mí, la pelota cae junto a mí. Respecto a ustedes, cae hacia adelante de mí, de donde la azoté. ¿Sí? Punto de referencia. O sea, cae en parábola, una media parábola. Es un movimiento en 2 dimensiones. El movimiento puede ser en una dimensión cinemáticamente o en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces, ¿por qué cae? Porque la Tierra está en movimiento, igual que yo estaba en la patineta, y es como cuando estoy en la Tierra, es como cuando voy en la patineta, la suelto la pelota y cae junto a mí. Porque lleva una velocidad hacia abajo y otra velocidad hacia adelante. ¿Por qué la pelota cae enfrente de ti? Porque hay una velocidad hacia abajo, es vectorial, y otra velocidad junto con la Tierra, de 1666 kilómetros entre hora, o 300 y tantos metros entre segundo. No, mentira, no, esto se confundí con el sonido. No, tendríamos que dividir. ¿Cuántos metros entre segundo es? Divídanlo entre 3.6. 1666 entre 3.6 y les da la velocidad en metros entre segundo. ¿Cuánto? Entre 3.6. 462.97 metros entre segundos. Ya casi 4 canchas de fútbol, 4 canchas y media de fútbol, ¿no? En un segundo. ¿Por qué no lo sentimos? Sigamos con el retomando. Eso fue Galileo, eso fue Copérnico, que decía que la Tierra rota, aquí está, a esta velocidad, por eso no le creían, las pelotas. Galileo, hay un segundo postulado Copérnico plantea 7 condiciones o postulados para afirmar que la Tierra se mueve como se mueve, en rotación, alrededor del Sol, bla bla bla.
Uno de esos 7 postulados, un postulado adicional, es, bueno, el primero es que la Tierra rota sobre su propio eje a esa velocidad. El segundo es que, bueno, otro postulado es que solamente la Luna gira alrededor de la Tierra y no el Sol, ni los demás planetas, ni las estrellas. Más o menos dice que la Tierra es solo el centro de la esfera lunar, así lo explico. La Tierra es solamente el centro de la esfera lunar. El Sol es el centro de las esferas de los planetas y de la Tierra. En otras palabras, la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra, porque solamente todos se mueven alrededor del Sol, salvo la Luna que se mueve alrededor de la Tierra. Galileo encuentra con el telescopio que hay otras 4 estrellas que no se mueven alrededor del Sol, sino que como la Luna alrededor de la Tierra, estas 4 estrellas o 4 lunas se mueven alrededor de Júpiter. Entonces, en Sidereus Nuncius, en el Mensajero Sideral, Galileo presenta la primera evidencia, porque lo ve con los ojos, con el telescopio, de que Copérnico podría tener razón. No demuestra que la Tierra se mueva, no demuestra ese postulado de Galileo, no de Galileo de Copérnico, pero demuestra uno de los otros de los 7 postulados. O sea, entonces, palomita para el primero, verificar. Ya después, en otras experiencias con otros filósofos o científicos, van surgiendo las pruebas que confirman los otros 6 postulados de Copérnico. Y entonces, ahora sabemos, ya está todo el mundo el 1 de enero dice, ¡ay, otra vuelta al Sol! El día de su cumpleaños, ¡ay, es otra vuelta al Sol! Antes de Galileo, de no ser de Copérnico, antes de Galileo la gente no festejaba así el Año Nuevo ni el cumpleaños, porque no eran conscientes de que la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días y un cachito más. Fíjense cómo, gracias a esta cosa que llamamos ciencia, la primera que se funda formalmente moderna en la física, después de Copérnico, gracias a Copérnico y a la fundación de la física por Galileo, hasta a nivel popular hemos cambiado la forma de pensar de la gente y la cultura popular. Ya nadie celebra otra vuelta más del Sol alrededor de la Tierra, porque somos... quizás lo único que hemos aprendido en la primaria. A escribir y a leer, y un poco de alimento. A las cuentas, dicen, del mercado. Ok. Bien. Entonces, ese es el primer libro de Galileo, lo escribió en 1610, es un mensaje auxiliar. Además de eso, publica las manchas solares, que también nos han permitido entender otras cosas. Bien, entonces, ¿quién dijo lo de la patineta? No, bueno, lo de las cosas caen, no se mueven o siguen el movimiento a menos que algo les pase. Newton, ya lo leí en latín, aquí lo tengo en inglés. Axioms or laws of motion. Law first. Everybody. No, mejor leamos en español. Lo traduje al español. Y en español dice: axioma, principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton, 1686. Axiomas o leyes del movimiento. Ley 1. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, salvo que sea impelido o cambiado por fuerzas que se le impongan. La tarima le cambió el movimiento a la pelota. E incluso la del ping pong, ¿por qué va disminuyendo su velocidad? Porque hay algo que le cambia el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, hace que la velocidad ya no sea uniforme, que la velocidad sea cada vez menor. Es decir, hay una aceleración. Y entonces, ahí sí, Newton dice
Él habla de los proyectiles, permanecen en su movimiento en tanto no sean retardados por la resistencia del aire o impelidos abajo por la fuerza de gravedad. Si la suelto, si la dejo caer, va a caer en línea recta frente a mí. ¿Cayó en línea recta? Sí, lo paré. Porque le impelí el aire. Con el cubrebocas no funciona. No funciona. Una prueba más que los cubrebocas funcionan para proteger a los demás. Ahorita, por favor. ¿Cómo cayó? Línea recta. Los cubrebocas funcionan cuando uno lo ha puesto. $1, 20 pesos, ¿no? Más de además está toda abollada. Los proyectiles permanecen en su movimiento en tanto no sean retardados por la resistencia del aire o impelidos bajo la fuerza de la gravedad. Un trompo, cuyas partes constituyentes no siguen el movimiento rectilíneo, ¿no? Se está rotando como la Tierra. No cesa su rotación, salvo por su retardo debido al aire y además también el contacto con el suelo. Por eso es que el trompo termina disminuyendo su velocidad de rotación. Paz. Los cuerpos más grandes de los planetas y cometas, hallando menos resistencia en espacios más libres, conservan su movimiento progresivos y circulares por mucho más tiempo. Newton escribió esto, estudió esto, investigó esto porque le interesaba explicar por qué Kepler, revisando los postulados de Copérnico otro postulado decía que los planetas, la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol en esferas, y una esfera es un círculo tridimensional, vamos a decir. El segmento de una esfera no es un círculo. En sus palabras, las trayectorias u órbitas de los planetas, según Copérnico, eran circulares. Kepler en 1609 lo publica a raíz de observaciones hechas por otro astrónomo, por Tycho Brahe, quien murió en 1600, con quien trabajaba Kepler. Kepler, a partir de los apuntes y mediciones de los planetas hechas por Tycho Brahe, llega a la conclusión de que los planetas no se mueven en trayectorias circulares, sino en elipses, estando el Sol en uno de los focos de la elipse de la trayectoria de órbita del planeta, de cada planeta. ¿Bien? Pero además es la primera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler da cuenta de una observación que ya habían hecho los astrónomos o astrólogos desde miles de años antes, los asirios, los fenicios, los egipcios. No se enteró de los mayas porque no se puso en contacto con los mayas, por ejemplo. Aunque no es que ya no había cultura maya en 1609, cuando esto lo estudia Kepler, en 1492 ya habían entrado en contacto los dos continentes, las dos culturas, pero la cultura maya había decaído. Realmente los textos mayas eran los interpretamos bien el siglo pasado. Gracias a un ex soldado soviético que fue el que descifró la escritura maya. No, o sea, no fue ni siquiera un mexicano, fue un ex soldado soviético. Gracias a que él descifró la escritura maya, ahora podemos saber qué es lo que dicen algunos textos mayas que incluso mencionan a Marte y sus movimientos, Venus y sus movimientos. Entonces, Kepler no los pudo usar, pero con las observaciones de Tycho Brahe pudo describir que los planetas se mueven a velocidades variantes y cuando están más cerca del Sol se mueven más rápido o a mayor velocidad que cuando están más lejos. Ya hicimos la experiencia de medir la caída de las pelotas, pero como dijo Galileo, y eso también tengo aquí, es importante leer, me voy a regresar entonces a Galileo, a los diálogos sobre las nuevas ciencias, de 1632. En el diálogo, aquí está. Aquí está el texto exclusivamente del experimento de, ahora sí está en español.
¿Cuál es el título? Descripción hecha por Galileo del experimento del plano inclinado. En un listón, o lo que es lo mismo, en un tablón de una longitud aproximada de 12 codos, todavía no le cortaban la cabeza a Davis, no existía el metro, tampoco el tren que llamamos metro. Es otro metro. De medio codo de anchura, más o menos, también interpreta el error. Y en espesor de 3 dedos, nada más que no dice si es el pulgar o el meñique, son bien distintos. Hicimos una cavidad o pequeño canal a lo largo de la cara menor de una anchura de poco más de un dedo. Este canal, tallado lo más recto posible, se había hecho enormemente suave y liso, colocando dentro un papel de pergamino ilustrado al máximo. Después hacíamos descender por él una bola de bronce muy dura, bien redonda y pulida. Por eso hago el experimento con la pelota de squash, no con la de golf. No tengo el tablón, pero tengo mi vara, la vara que mide será medido, y puedo más o menos reproducir el experimento de Galileo. Bien, y puedo cuantificar y reproducirlo y ver que efectivamente es cierto lo que dijo Galileo. De esa manera él se dio cuenta que cuando los objetos caen, no cuando se mueven en línea horizontal recta, sino cuando se mueven en línea recta, similar a la caída, la velocidad va aumentando. Hay una diferencia de velocidad, por lo tanto hay una aceleración, y él la pudo cuantificar. La aceleración sí es constante. ¿Cuánto mide la aceleración de gravedad de la caída de los objetos? Revísenla. No. A veces tenemos que desconfiar un poco de nuestra memoria. Si hace el experimento aquí en la Ciudad de México, si hacen el experimento y lo cuantifican aquí, y luego consiguen lana para irse a Acapulco o a Cancún o a Veracruz, a nivel del mar, y hacen el experimento, va a dar una pequeña diferencia. Porque eso está implícito en la cuarta ley de Newton, la cual no voy a mencionar ahorita porque me voy a regresar. Y esa es la cuarta ley de Newton. Ya leí la primera ley de Newton, la ley 1, la de la inercia. Los objetos en movimiento permanecen en movimiento, los objetos en reposo, a menos que algo los perturbe, y en reposo permanecen en reposo, a menos que algo los perturbe. Como cuando yo la suelto, lo que la perturba es la gravedad terrestre. Por eso cae. Si no hubiera gravedad terrestre, la pelota no caería. Se quedaría en esa posición. ¿Han visto imágenes, grabaciones de los astronautas adentro de la estación espacial? De repente, dan conferencias periódicamente de prensa, dan charlas a niños en escuelas, no sé, la verdad. Pero muy chistoso. Porque están en movimiento a la verdad. No, están cayendo hacia la Tierra, pero están cayendo, pero no caen, pero sí caen, pero no caen. ¿Sí? Digamos que todas las perturbaciones están equilibradas. La suma va a ser. De hecho, está moviendo alrededor de la Tierra como los planetas alrededor del Sol. Solo que lo que han hecho con la estación espacial es que está prácticamente en órbita circular alrededor de la Tierra. Mientras que los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. Debido a eso, su distancia respecto al Sol cambia, y fue lo que escribió Kepler en su segunda ley. Los planetas recorren en una elipse estando el Sol en uno de los focos, recorren áreas iguales. Esta es una área 1
acá, de aquí a acá, llamemos el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 1, tiempo 2, esto nos da delta t, llamemos delta 2, y esto llamemos delta t 1, delta t 1 es igual a delta t 2, pero a 1 es igual a 2. Y Kepler, segunda ley, dice que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. ¿Cuál es la diferencia? L1, L2, L1 es mayor que L2. Esto no lo pudo calcular Kepler. Iba bien, hasta ahí se quedó. Bueno, es una tercera ley que no tiene mucho sentido para esto. Lo que sí hizo Newton, esto es entonces Kepler 1609. Newton 1686. A ver, primera ley, ¿debe quedarse en movimiento o debe moverse el movimiento rectilíneo o no moverse? Los planetas están moviendo en los rectilíneos porque, y además a velocidad constante, a velocidad variable. Aquí la velocidad es mayor, L2 entre delta t es mayor que L1 que L2 entre delta t. Tiempos iguales, pero L1 es mayor que L2. Por lo tanto, si esto fuera velocidad, la velocidad aquí es mayor que la velocidad de acá. Si la velocidad es mayor acá que acá, aquí sí que aquí disminuyó la velocidad. Y acá aumentó la velocidad. Como cuando la pelota se va en el plano inclinado. La velocidad va aumentando. Como aquí la velocidad del planeta. Aquí la aceleración es positiva, aquí la aceleración es negativa. Porque aquí la velocidad va disminuyendo, aquí la velocidad va aumentando. Como cuando arrojo la pelota hacia arriba, la velocidad va disminuyendo, y luego aumenta. Ya, esta parte del movimiento planetario se comporta igual al lanzamiento de un objeto hacia arriba en el tiempo. ¿No será lo mismo? Los planetas caen hacia el Sol y luego se alejan. Afortunadamente, si no, no estaría usted aquí. Ni yo ni nadie. Seríamos polvo de estrellas. Seríamos ionizados de polvo, ni polvo. Seríamos plasma. Segunda ley de Newton, 1686, el cambio de movimiento es siempre proporcional a la fuerza motriz impresa. ¿Sí? Hay algo que cambia la velocidad de las cosas. Para que se muevan donde la velocidad es cero, si están en reposo, o cambie su velocidad. La inercia. La inercia dice, debe mantenerse en reposo velocidad cero. Aquí la velocidad es igual a cero, reposo, o el movimiento en línea recta uniforme. Es la primera ley. Para que eso cambie, tiene que haber una perturbación. Llamémosle fuerza a la perturbación. Una fuerza es una perturbación. Del reposo o del movimiento rectilíneo uniforme. Los planetas deberían moverse en línea recta uniforme, pero no, gana hacia el Sol. ¿O le gana hacia el Sol? No, se regresa. Hay algo que detiene a los planetas, hay algo que detiene a la pelota. Una perturbación.
El cambio de movimiento es siempre proporcional a la fuerza motriz impresa. El cambio de movimiento, aceleración dijimos cambio de movimiento, ¿no? Esto es el cambio en movimiento. La aceleración, la velocidad de movimiento. Cambio de la aceleración, cambio de movimiento. Entonces, la aceleración, dice Newton, es proporcional, el cambio de movimiento, aceleración, es siempre proporcional a la fuerza motriz. Y lo hace en la dirección de la línea recta en la que imprime la fuerza. Es decir, las fuerzas son vectoriales. Las fuerzas son vectoriales. Y la describe como una proporcionalidad. Falta. Si una fuerza genera un movimiento, una fuerza del doble generará el doble de movimiento. Si una fuerza es el triple de movimiento. Sea que esa fuerza se imprima en una vez o gradual y sucesivamente. Y este movimiento dirigido siempre del mismo modo por la fuerza generadora. Si el cuerpo se moviera antes, se suma o se resta de dicho movimiento, ya sea que concuerden con o sean directamente contrarias una con la otra, u oblicuamente juntas. Cuando sean oblicuas, producen un nuevo movimiento compuesto por lo determinado por ambos. ¿Cuando dos carros chocan? No, tiene que ver más bien con esto. El que estaba junto ahí de mi perro. ¡Wow! ¿Qué dice aquí? Para ver. No. Sí, entonces la jalas y ¿estás listo? ¡Paz! Y entonces va por la pelota. ¿Sí? Ya es para cuando ya tu brazo no da. El movimiento, si lo hago en el suelo, pues será en línea recta. ¿Sí? Okay. Si lo hago vertical, no le veo la lámpara. Sube vertical y baja más o menos. ¿Sí? No le estoy dando toda la... No. La última vez terminaba de la secundaria. Fue más lento. Lo que pasa es que tengo que mantenerlo en posición vertical, si no entonces sería oblicuo y sería un movimiento parabólico. Porque la Tierra está perturbando el movimiento. Por eso es que si no lo hago en el suelo, el movimiento, bueno, va a ser acá. Va a ser de tipo parabólico, va a ser una semiparábola. A ver, fíjense dónde golpea el piso. Hasta dónde llega cuando le doy al primer gancho. Ahí está, el primer clic. Ok. ¿Está? Estamos a la altura del primer cuadro del piso. ¿Hasta dónde llega? Aquí. Vamos a poner aquí. Ahí está la marca. Tienes que cambiar de mochila. ¿Cuál fue la distancia horizontal recorrida? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí, 11? Sí.
11 por punto 3 y tenemos la porque aquí en 30 centímetros. Punto 3 metros. 3 metros 3. 330. Entonces, delta X es igual a 3.3 metros más menos 0.3. Porque estamos dando los cuadritos. Es que hay que hacer aquí está medio difícil. ¿De dónde partió la pelota? ¿De dónde? ¿De aquí? Aquí fue donde disparé. A ver, fíjense bien. Es que además mi velocidad horizontal no es muy grande. Porque el salón tampoco es muy grande. Lo hacemos en el pasillo. Después de terminar esta parte, y antes de retirar, lo hacemos en el pasillo. A ver si no matamos a alguien. Bueno, el hecho es que estas cantidades son vectoriales y los vectores tienen magnitud. Los vectores tienen magnitud y dirección. Quiere decir que las fuerzas también deben tener magnitud y dirección. Fuerzas opuestas de la misma magnitud harán que las cosas se queden en reposo. Si ven estos videos que les comento de los astronautas en la estación espacial, a veces están ahí dando una conferencia y están con el micrófono, ¿sí? Y de repente quieren explicar algo y bueno, es que necesito explicar con las hacer alguna cosa además. Sueltan el micrófono se queda aquí y entonces pueden hacer cosas con las manos, porque el micrófono se queda aquí, no cae, no sube. No hay de que las manos flotan en el espacio y entonces empiezan a moverse, no. Donde lo dejas, ahí se debe quedar, a menos que, como cuando yo suelto la pelota, la suelto un poco antes o la empujo hacia un lado, con lo mínimo que sea F, que yo le haga al objeto, se va a mover en esa dirección. En la dirección opuesta a la perturbación que yo le hago. Si yo me pongo para allá, pongo para allá. Si yo se mueve para allá. ¿Sí? Busquen esos videos, los se encuentran fácilmente en internet. Incluso hay un par de canales. Hay un canal que es específicamente de la NASA en YouTube. Hay otro canal que es de Houston. Y en Houston es el centro donde están las misiones tripuladas. De hecho, por ejemplo, el control de las misiones en la estación espacial se hace desde dos lugares en la Tierra. Uno en Houston y otro en Moscú. Ahí están los dos centros de control de las misiones de la estación espacial. Sí, pues claro. Cuando están dormidos en Moscú, están despiertos en Houston y viceversa. Entonces, se pueden ir a dormir. Además de que también tienen turnos de 24 horas. O los que cubren el turno de la noche. Entonces, si yo hago una perturbación en un sentido, veo una perturbación en el sentido opuesto, siempre. De hecho, para que yo camine, para que yo mueva la patineta en un sentido, debo empujar el piso en el sentido opuesto. Y esa es la tercera ley de Newton. A cada acción siempre se opone una reacción igual, o las acciones mutuas de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas a partes opuestas. Lo que se dirige o se imprime en otro es dirigido e impreso por el otro. Si presionas una roca con tu dedo, el dedo es presionado por la roca. Eso lo escribió Newton como tercera ley de Newton, la tercera ley de movimiento. La cuarta ley de Newton es la ley de gravitación universal, planteada por Newton y luego mejorada por Einstein en 1915. Ok, permítanme. Entonces, cuando los planetas se vuelven a alejar, ¿tienen otra fuerza que los está absorbiendo?
Para que un planeta se mueva distinto a su trayectoria, algo tiene que haber pasado. De hecho, los cometas, ahora sabemos que llegamos a identificar que se acercan a la Tierra o al Sol. De hecho, caen hacia el Sol y luego, si no interactúan con el Sol, le dan la vuelta y se siguen como si fueran planetas hasta lugares muy, así como decía Burro, muy lejanos. ¿Sí? Y según se ha estudiado a lo largo desde tiempos de Newton hasta nuestros días, se han calculado las distancias que recorren los cometas y se ha observado que la mayoría de ellos provienen de regiones alrededor del sistema solar, no solamente en el mismo plano de la órbita de los planetas, sino en la eclíptica solamente. Pueden venir del norte respecto al Sol o del sur, incluso del otro lado, de una distancia que es aproximadamente entre 1 y 2 años luz del Sol. O sea, no están dentro del sistema solar, vamos a decir. Están mucho más lejos que Plutón, mucho más lejos que el objeto transneptuniano identificado. Sí, están en magnitudes de 1 a 2 años luz de distancia. La estrella más cercana al Sol, y por tanto a la Tierra, porque la estrella más cercana a la Tierra es el Sol. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Alfa Centauro. No, la estrella más cercana a la Tierra es el Sol. La estrella más cercana al Sol es la estrella doble Alfa del Centauro, que son 2 estrellas, que está como a 5 años de distancia. Quiere decir que los cometas están a 2/3 de la distancia a la estrella más cercana. Y las estrellas se mueven en la Vía Láctea, cada una en su propia órbita, a veces se acercan, a veces se alejan de unas de otras. Y se supone que cuando una estrella pasa cerca del sistema solar, pocos años luz de distancia, su fuerza gravitacional provoca una perturbación en esa región de la nube de Oort, que se llama, es la nube de Oort. Un astrofísico danés, ¿sí?, del siglo pasado, que fue el que planteó la hipótesis de que los cometas vienen de esas regiones, y entonces cambia su trayectoria y los puede aventar lejos del sistema solar o los pueden arrojar hacia la parte interior del sistema solar. Y entonces los podemos ver en la noche en ciertas condiciones donde no haya contaminación lumínica, por ejemplo, o algo así. ¿Okay? O sea, no en la ciudad, no se puede. Bien. Todo eso se explica con la cuarta ley de Newton. Los 6 planetas primarios giran alrededor del Sol en círculos concéntricos y con movimientos dirigidos hacia la misma parte y casi en el mismo plano, entre los planetas. 10 lunas giran alrededor de la Tierra, Júpiter y Saturno, o sea, los 3 planetas, no de la Tierra. En círculos concéntricos a ellos con la misma dirección de movimiento y casi en los planos de las órbitas de esos planetas. Pero no es concebible que simples causas mecánicas puedan dar origen a tantos movimientos regulares, ya que los cometas abarcan todas las partes de los cielos en órbitas muy excéntricas. Por ese tipo de movimiento pasan fácilmente a través de las órbitas de los planetas y con gran rapidez. Y sus afelios, donde se mueven más lentamente y donde se detienen más, retroceden a las mayores distancias entre sí y así sufren la menor perturbación entre sus atracciones mutuas. Porque de hecho los planetas están relativamente cerca y se perturban unos a otros. Hace poco Júpiter estuvo más cerca de la Tierra que en los últimos 80 años. Y sí, debe haber perturbado un poco la órbita de la Tierra. Este bello sistema del Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la obra y dominio de un ser inteligente y poderoso. ¿Qué no era esto ciencia? Ah, resulta que es teología.
Pero es ciencia antigua. Es ciencia antigua. Newton era teólogo y escribió más textos de teología que de física. De hecho, se supone que él descubrió que el Espíritu Santo era algo que se añadió como a la Biblia más recientemente que algo original. No sé qué sentía, pero... Miren, y no es el único. Premio Newton 1686, en 1637, René Descartes, matemático francés, publicó el método científico en 1637. Bueno, creo que no está porque se cayó la conexión, creo, en la red. Pero hasta hice un TikTok de la introducción a los... y aquí lo tengo. El discurso sobre... Está en inglés, la versión que tengo aquí. El discurso del método para conducir correctamente la razón y buscar la verdad de las ciencias. Por René Descartes, 1637. Y viene aquí la introducción. Este discurso, que parece ser demasiado raro para leerse de una sola vez, se puede dividir en 6 partes. En la primera se encontrarán varias consideraciones respecto a las ciencias. En la segunda encontrarán las principales reglas del método que el autor, él, René Descartes, ha descubierto. El tercero, o la tercera parte, ciertas reglas de la moral que ha deducido del método. Bueno, a lo mejor se puede. En la cuarta, las razones por las cuales establece la existencia de Dios y del alma humana. Y es el libro fundacional del método científico. Es la historia de la ciencia. Bien. Es la historia de la ciencia. Bien. Terminemos nuestra sesión de hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo, porque también ya se nos está acabando el tiempo. Me tomé un licuado en la mañana, ya tengo hambre. Ya, vámonos, esperen. Sí, se me dio un licuado de leche con chocolate, no, de leche con chocolate y huevo. Sin huevo. Cuando practicaba atletismo, le entrenábamos a las 6 de la mañana. Estrenamos la pista de atletismo y me traía yo para desayunar después del entrenamiento, antes de entrar a clase, un licuado de leche con chocolate, huevo, plátano, avena y germen de trigo. Casi lo tenías que cortar con cuchillo y tenedor. Estaba lento, Bien. A ver, entonces, eso fue la cinemática. Cuando estamos hablando, fíjense, cuando estamos hablando ya de fuerzas, hay dos diferencias entre cinética y cinemática. Pongan atención a esto. Hay dos diferencias fundamentales entre cinética y cinemática. La primera, la cinética estudia cualquier cambio en función del tiempo. La cinética, no la cinemática es solamente movimiento, cambio de posición en función del tiempo. La cinética estudia entonces los cambios, como de las reacciones químicas, las poblaciones, etc. Pero también cuando se encuentra con fenómenos que no son lineales, como el rectilíneo, o la aceleración de gravedad que es constante, si graficamos a velocidad contra tiempo en la caída libre, nos da una aceleración constante, es una línea recta. La aceleración no cambia. Cuando los objetos caen sobre el mismo cuerpo, planeta de cosas. Pero cuando las trayectorias de las variables en cinética no son rectas, entonces asumimos inmediatamente, suponemos inmediatamente la presencia de fuerzas. Y entonces damos pie a la parte de la mecánica, que llamamos dinámica. Hay un segundo componente de la segunda ley de Newton,
que ayuda a transformar la proporcionalidad de la fuerza respecto al cambio de movimiento o aceleración, que es la fuerza es igual al cambio del movimiento multiplicado por la cantidad de materia del objeto en movimiento. Y esa es la versión moderna de la segunda ley de Newton, no la que escribió Newton en 1686. Entonces, la FAM, no solamente la Fuerza Aérea Mexicana, sino la expresión de la cuantificación del cambio de movimiento y la perturbación que causa ese cambio de movimiento. Por eso, para cambiar el movimiento de una pelota lo voy a hacer estas dos con la misma pelota de mi perro. Vean, a ver. Voy a golpear la pelota de squash. Lo intenté. Ahí está. Escúchela. Ahí está. Ok. Vamos a ver qué sucede con la de béisbol a la misma distancia. Fue mucho menos. La masa de la pelota de béisbol es mayor que la masa de la pelota de squash. La perturbación F fue igual. Las masas fueron diferentes. El cambio del movimiento fue diferente. Fue mayor en la pelota de menor masa que en la pelota de mayor masa. El cambio del movimiento. Entonces, para que la perturbación sea grande, se le queda una fuerza grande. Para que la perturbación sea pequeña, se le queda una fuerza pequeña. Si el objeto es grande, la masa es grande, necesita una fuerza grande para poder perturbarlo igual que a una pequeña. O tenía que haber jalado más el resorte de la. Bien. Pues eso es como cuantificamos la fuerza. Unidades de fuerza. A ver, unidades, porque aquí no se hacen bolas, ya me lo mostraba que no se hacen bolas. Las unidades de velocidad. Metros por segundo. Unidades de velocidad. Unidades de aceleración. Metros entre segundo. Entre segundo. Metros entre segundo cuadrado. Oh, sí, ok. Unidades de fuerza. No contesten por inercia, o por hábito, o porque lo memoricé en la secundaria. No. Aquí no venimos a memorizar. Aquí venimos a entender. ¿Qué significa esto? Metros entre segundo cuadrado. ¿Mande? ¿Qué significa? No, ¿qué significa fenomenología? Velocidad no tiene mucha complicación. Cantidad de distancia entre unidad de tiempo. Cada segundo aumenta, se aleja o se acerca. ¿Sí? Pero la aceleración, ¿qué significa? Que cada segundo aumenta o disminuye la velocidad. ¿Qué tan rápido aumenta la velocidad? ¿O qué tan despacio aumenta la velocidad? ¿O disminuye o disminuye?
tiene dos sentidos, dos significados, vamos a decir. ¿Qué tan rápido? Y si aumenta o disminuye. La velocidad. Intuitivamente lo hago en la calle cuando voy a atravesar la calle, no hay semáforo y viene un carro. ¿Corro o no corro? Si viene muy cerca, mejor me espero. O incluso voy manejando y se pone la luz roja, alcanzo a frenar o no. La varita acelere. No, pero ¿a qué distancia estoy? ¿Voy a alcanzar a pasar con la amarilla o me va a seguir la patrulla? Dejen ustedes patrulla. ¿Han visto las camaritas? Eso de que entiendan esto depende de la pinche fotomulta. O sea, aquí venimos a entender. Aquí venimos a entender. Ok. Bueno, entonces, unidades de fuerza es metros entre segundo cuadrado por kilogramo. O kilogramos metros segundo cuadrado. Sí, sí. Los kilogramos multiplican a este cociente. Entonces puedo ponerlo, pues como lo escribí fan y no man, que es como bien todos los libros, pues pan con lo mismo. Aquí lo que hice fue, a esta que es la descripción de Newton original, le agregué la variable que me falta, la masa, para pasar de la proporcionalidad, que fue lo que escribió Newton. Newton no escribió esto. Hay un chingo de falacias en la educación, en ciencias. Ay, Copérnico no publicó su libro porque tenía miedo de que se lo fueran a llevar a la cárcel a la iglesia, que lo fueran a torturar. Ni madres. No, Copérnico era un hijo consentido de la iglesia católica. Trabajaba para la iglesia. 2 papas le pidieron sus apuntes porque querían conocer lo que estaba haciendo y le pidieron ayuda para hacer el calendario que ahora tenemos vigente. Perdón, pero Copérnico no publicó su libro. Las primeras ideas las escribió en 1510 más o menos, por ahí. Y lo publicó 33 años después. Es que tenía miedo. No. Y eso es lo que dicen en las universidades famosos astrónomos, que no han leído, no han estudiado la biografía de Copérnico. Perdón, yo seré biólogo, pero sí me he consultado todo lo que he encontrado. De esa manera, quitamos todo el montón de cuentos con los que han adornado y jugado al teléfono descompuesto en la educación en sí. Y entendemos mejor cómo surgen las ideas. No soy de alguien superdotado, un genio, no. Son personas que sí dedicaron tiempo a estudiar. Por cierto, Copérnico no mucho porque tenía que hacer sus tareas como empleado de la iglesia. Era abogado, médico, economista, estratega militar y también paseaba perros. Bueno, no sé. Entonces, aquí venimos a entender. Ok. A veces no, es que estuvo muy fuerte el fracaso. No. La gente no se muere en los accidentes por la fuerza. La gente se muere por 2 cantidades. La primera es el cambio en la aceleración. La desaceleración repentina puede provocar lesiones graves en los tejidos. La segunda, debido a la inercia, precisamente está nervioso, se mueve, se dispara. Otra es, y nos explica precisamente eso, es el producto de la velocidad del objeto que colisiona, de la masa del objeto. Y esto se llama, a la letra está medio rara, usan la P minúscula, pero significa cantidad de movimiento. No es la fuerza o el cambio de movimiento, sino la cantidad. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad del objeto que está moviéndose, con la que se mueve la masa.
un objeto a muy pequeña, de muy pequeña masa, a una velocidad muy grande, tiene una gran cantidad de movimientos. Por ejemplo, una bala. ¿Cuánta masa tiene una bala pequeña, calibre 25, calibre 22, calibre 38? Son pequeños. Son unos cuantos gramos de hierro, cobre o plomo. Porque la gente, primero, ¿por qué penetra? ¿Y por qué causa el daño del tejido que causa? La velocidad. La velocidad promedio de una ojiva se llama, técnicamente, en balística, el estudio de las balas, la velocidad anda en este orden de magnitud. O sea, lo que mata no es la bala, es la velocidad. Pueden tomar una bala y le hacen así, se la hacen mucho con ella, no les pasa nada. Bueno, a lo mejor si es de plomo te puede intoxicar y entonces te mata. Es la velocidad, es la cantidad de movimiento. Y lo que vimos cuando una pelota golpeó a otra, ya fue esto, que es la velocidad de un objeto de masa 1, que será proporcional a la velocidad de otro objeto de masa 2 cuando colisionan. Y esto se llama impacto. Bueno, el impacto es, las velocidades pueden cambiar conforme un objeto está, la velocidad no cambia, pero la masa no cambia, pero la velocidad va cambiando. Por ejemplo, cuando va subiendo, si usted dispara una bala para arriba, pues va bajando su velocidad. Ese cambio, o a lo mejor puede ir aumentando con una bala, pero si una bala cae, va aumentando la velocidad, va aumentando la cantidad de movimiento. A esto le llamamos impulso, que es el inverso del impacto. Esto es cantidad de movimiento. Cuando dos objetos colisionan, se distribuye la cantidad de movimiento que cada uno tiene. Yo voy a colisionar dos objetos, una pelota chica y una pelota grande en cuanto a masa. ¿Qué sucede después? ¿Se van hacia un lado? ¿Se van hacia otro? ¿O se quedan juntas? ¿O rebotan? En colisiones incluso es medio chistoso. Cuando dos objetos chocan y rebotan, decimos que la colisión es inelástica. ¿Mande? Como este. ¿Ven la altura a la que llega después de que colisiona con la Tierra? Compárenla con la squash. Las dos las voy a dejar caer de la misma altura y vamos a ver qué sucede después de que colisionan. Es la Tierra, masa de la Tierra. Revisenla, pongan ahí, buscar la masa de la Tierra. Ya la encontré. Buscar la magnitud de la masa de la Tierra. Masa de pelota de golf y masa de pelota, esta la tienen, ya la buscaron. ¿Sí? Pueden calcular, a partir de la altura, con la aceleración de gravedad, voy a calcular que sean como 1,50 m. Las voy a dejar caer de 1,50 m. Pueden, a partir de la altura a la que las dejo caer y la velocidad de gravedad terrestre, pueden calcular la velocidad última con la que van a chocar con la Tierra, con el suelo. ¿Bien? Y de esa manera pueden calcular la velocidad final multiplicada por la masa de cada pelota, la cantidad de movimiento de cada pelota al chocar con la Tierra. La velocidad de la Tierra es 0, la cantidad de movimiento sería 0 respecto a la pelota. ¿Sí? A ver, 3, 2, 1. Vale, nuevo. Pero también depende de qué tan firme está el piso. Si hay aire, entonces se perturba el asunto. 3, 2, 1. Sube más esta que esta. Diferencia. Esta se deforma la pelota. Esta no es deformada. Bueno, sí, cuando la pego con un palo de golf se deforma, pero aquí es prácticamente indeformable. Esta sí se deforma fácilmente.
Cuando un objeto al colisionar se deforma, decimos que la colisión es... Cuando se deforma es inelástica. Es inelástica. Si se deforma la pelota elástica, es inelástica la colisión. Hacemos bolas. Cuando la pelota se deforma al colisionar, la colisión es inelástica. Si la pelota no se deforma al colisionar, la colisión es elástica. Porque no se deformó. La tierra no se deformó, la pelota no se deformó, la colisión es elástica. La tierra no se deforma, pero la pelota sí, la colisión es inelástica. Calculen cada una de las dos colisiones de la pelota de golf al llegar al suelo con la tierra y la pelota de squash al llegar al suelo con la tierra. ¿Por qué una sube más que otra? El movimiento se debe conservar. La cantidad de movimiento total se debe conservar. Esto, este por este es igual a este por este. Nos vemos el martes. Gracias por el minuto. Gracias.